gestión del cambio en la que tú trabajas con unos hábitos y empiezas a partir de ahora a trabajar con otros hábitos diferentes, que tienen una capacidad de adaptación brutal y en 4 días están enchufados con nuevas formas de hacer, y otros que necesitan 5 meses. Pero la película es: ¿con qué actitud me enfrento yo, ¿vale?, a ese nuevo escenario que viene por delante? La parte más compleja, ¿vale? Pero hay que tomar decisiones. Hay personas que se pueden reubicar y hay otras personas que hay que invitarles a salir de la organización. Hay un tema que para mí es fundamental, y yo te diría, y os lo voy a poner también en formato de frase de marketing, ¿vale?, porque quizás sea menos a nivel de porcentaje, pero el 99% de los equipos comerciales van en piloto automático. El problema de todo esto es que de pequeñitos no nos han enseñado a gestionar las emociones. ¿Y cómo llegamos a la edad adulta? Cavernícolas perdidos. Hola, buenos días. Arrancamos aquí un nuevo episodio más de Hablando Comercialmente, en el que incorporamos a expertos del sector y hablamos con ellos alrededor de las pymes, de la situación actual que vivimos en los mercados, de la inteligencia artificial, de las personas, del talento. Un poco, bueno, pues poniendo en alto reflexiones, inquietudes que nosotros mismos tenemos y que nos gustan compartir, ¿no? Con nosotros está, como siempre, Vicente Martínez, de Execution Pro. Hola, Vicente, buenos días. Hola Pablo, buenos Y, días. y tenemos hoy como experto a Javier Navarro de Honest, que ahora él mismo también nos ayudará a conocerlo un poco más intentaremos tener una conversación distendida y bueno, ilustrativa un poco de aquellos aspectos que más nos interesan a todos, ¿no? Entonces, sin más, bueno, Vicente, tú conoces mejor a Javier. Si quieres, para romper el hielo, si quieres comentar algo de él, te gusta hacerlo, si Sí, quieres. a ver, yo primero darte las gracias, Javier, por tu tiempo, que ya sabemos que es el recurso más valioso y más escaso. Así que muchas gracias por pasar estos minutos aquí. Para mí es un placer tenerte, porque en estas primeras compases de estos espacios siempre sale ese choque entre la tecnología y las personas, entre los avances y el cambio, este cambio que nos está volviendo locos a todos, que avanza a velocidad exponencial y por lo tanto tenerte a ti como experto en ventas y ahora como desarrollando esas competencias o esa capacidad de entender cómo viven las personas y ayudando a las personas, que es lo más importante, pues ya te digo, es un placer tenerte. Y tenemos unas cuantas preguntas muy claves que esperemos que nos ilustres, así que bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, Vicente. Buenos días, Pablo. Pues nada, yo encantado de estar aquí con vosotros y bueno, totalmente receptivo y abierto a lo que queréis preguntar. Pues si quieres, para nada, más que nada para ubicar un poco y contextualizar, cuéntanos un poco así brevemente tu trayectoria desde el marketing, las ventas, a las personas y sobre todo también qué es a día de hoy Honest, ¿no? Un poco a qué se dedica, qué haces, porque creo que con lo que nos cuentes ya nos va a dar pie a hablar mucho de personas y talento, pero no en vacío, sino asociadas a las ventas, ¿no? Que es lo importante. Muy bien, Pablo. Bueno, básicamente, es decir, por simplificar, ¿no?, y ser breve, yo en el 2008 decido emprender. Esto es una historia que yo llevaba en mente desde hace mucho tiempo, pero es el 2008 el momento en el que se produce pues, ese impulso, ese arranque. Es verdad que aunque lleva ya mucho tiempo dándole vueltas, ¿no?, de poner en marcha mi propia empresa, es cierto que en el 2008 me despiden de la organización en la que estaba trabajando como director comercial y de marketing de un grupo de empresas, bueno, de aproximadamente 11 empresas. Y bueno, pues sí que es verdad que al final, es verdad que todo ese mantra que yo llevaba en la mente, al final se manifiesta
pero no tanto porque Javier quiere arrancar, sino porque al final en la empresa para la cual está trabajando deciden despedirlo, ¿vale? Con lo cual, en el 2008 arranco, creo una empresa con foco en marketing y ventas, y como bien has comentado, Pablo, a lo largo de estos años, desde el 2008 hasta aquí, han habido ajustes, ¿no?, dentro de esa organización, porque es verdad que comienzo con marketing y ventas, luego ajusto a exclusivamente ventas y, bueno, pues ya desde hace varios años, aproximadamente, pues te diría unos 9, 10 años aproximadamente, ya los clientes empiezan a solicitar, ¿no? Oye, Javier, ¿por qué no nos ayudáis, ¿vale?, a la hora de entrenar a nuestros directivos en mejorar su liderazgo, ¿no? Oye, Javier, ¿por qué no nos ayudáis a que los equipos de trabajo sean equipos que tengan un mayor rendimiento? Bueno, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Tampoco me quiero extender. Y a fecha de hoy, es verdad que durante todos estos años pues pasamos por diferentes namings o marcas comerciales, y desde hace 2 años aproximadamente operamos bajo el naming de Honest, ¿de acuerdo? Entonces, Honest, ¿qué es? Honest es una agencia de liderazgo, cultura organizacional y de activación comercial. Fijaros que toda mi vida ha estado destinada a las ventas, es decir, esa es una de las capas más importantes de las organizaciones, y en la que, bueno, pues sigo enamorado de este tema después de tantos años, que ya van más de 30 en total a nivel profesional. Y sí que es verdad que al final todo está muy vinculado, ¿vale? Es decir, no podemos hablar de liderazgo, no podemos hablar de aprendizaje, cultura organizacional, no podemos hablar de activación comercial, porque al final la organización es un sistema, ¿no? Y de ahí ese último giro que hemos querido realizar al mercado, porque al final, como bien decías, Vicente, la tecnología está ahí, es muy potente, estamos en una era, bueno, como muchos expertos dicen, exponencial, es cierto, cada vez más, pero al final las personas en todo este trasiego, en toda esta disrupción, en toda esta exponencialidad, son clave para que el desarrollo y la ejecución sea lo más favorable posible. Fantástico. ¿Cuál es entonces un poco en este momento, bueno, cuál ha sido a lo largo de tu trayectoria el perfil de empresas, empresarios, equipos a los que aplicáis ese liderazgo y esa cultura organizacional, esa activación comercial, ¿no?, que comentabas? ¿Qué perfil tienen vuestros clientes? Vale, ahí en ese sentido, Pablo, es decir, te voy a hablar, nosotros trabajamos con empresas entre 50 y 1000 empleados, ¿vale? Ujú, Aunque es verdad que mayoritariamente te diría que el 80%, ¿vale?, se centra entre empresas de 50 y 500 empleados, ¿de acuerdo? Y es ujú, verdad que no somos una agencia que trabaje, a ver, ¿cómo te diría yo?, especialmente un determinado sector. Es verdad que hay sectores en los que tenemos o hemos desarrollado más proyectos, ¿de acuerdo? Pero en general trabajamos de manera multisectorial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sector de alimentación y bebidas es un sector que conocemos con mucha profundidad, y en donde hemos desarrollado proyectos muy potentes en el ámbito tanto de liderazgo como en el ámbito de activación comercial. El sector de retail, ¿vale?, es otro de los que cabe mencionar. Transporte y logística también es otro de los sectores con los que hemos trabajado. Por ejemplo, real estate es otro de los sectores con los que llevamos trabajando desde hace varios años, pero que al final, es decir, cuando te pones a funcionar te das cuenta que los problemas que existen en las organizaciones, independientemente de su tamaño, ¿vale?, de manera transversal prácticamente son los mismos. ujú. Y pues aquí entonces es donde ya entramos en materia, porque has puesto el balón en el punto de penalti votando y cuáles son entonces, claro, no todos los problemas que tienen las organizaciones, pero si Sí, puedes un poco centrarte, que todas las experiencias son buenas, ¿eh? Porque los pequeños quieren ser grandes y tienden a mirarse en los grandes y a veces no teniendo determinados problemas en sus organizaciones, acaban sufriendo como si los tuvieran, ¿no? Pero centrándonos más en esas empresas de los 50, los 100, 150, 200 empleados, un poco en esa horquilla, ¿no?, que serían más pymes, etcétera. ¿Cuáles son esos problemas que tú ves que sea cual sea el sector
se repite sin parar, sin cesar, ¿no? ¿Qué es aquello sobre lo que hay que actuar? Vale, ahí te diría, Pablo, bueno, principalmente, es decir, estas empresas están necesitadas de profesionalización, ¿de acuerdo? Esto por un lado, suena muy global, ¿vale? Es decir, nosotros lo que nos encontramos cuando entramos en una empresa cliente es desorden. Es decir, están las cosas como muy desordenadas, ¿vale? Ujú, Am, es verdad que si nos permiten trabajar con ellos de manera profunda, todo este desorden lo dejamos fino y hacemos que, porque a veces muchos directores generales o CEOs nos comentan, joder, Javier, es que tenemos que crecer, pero muy bien no sabemos cómo hacerlo o crecemos de una manera totalmente desordenada, ¿vale? Mira, nosotros somos muy directos, ¿vale? Es decir, a veces a los propios CEOs les hemos tenido que decir que se aparten, porque son los que provocan el verdadero desorden y el caos dentro de la organización. Esto tiene consecuencias, es verdad. Yo os tengo que reconocer que nos han echado de empresas. Nos han echado porque es como, pero bueno, ¿tú me vas a decir que yo no soy necesario en esta organización? ¿Y me vas a decir que mi hijo que está en el departamento de marketing o mi hija, es decir, no está haciendo bien su trabajo? Sí, te lo estoy diciendo, ¿vale? Y además, ojo, no de viva voz, es decir, con datos objetivos una vez que ya nos hemos incorporado, ¿vale? Uno de ellos sería el desorden, ¿vale? Dos, la mayoría de los mandos intermedios que hay hoy en día en las organizaciones no están preparados para su labor. Es decir, técnicamente pueden ser muy potentes, pero a la hora de gestionar personas son un desastre. Este es otro de los grandes problemas. ¿Qué ocurre? ¿Esto es responsabilidad del mando intermedio, Pablo? No. Es que gran parte de estos mandos intermedios no han sido formados ni entrenados en liderar personas, ¿vale? ujú, Y piensa que al final los mandos intermedios es la bisagra de la organización. Es ujú, decir, si ellos van finos, la organización va a ir fina. Y luego hay un tercer elemento, ¿vale? Hay muchos más, ¿vale? Pero yo os hablo desde sí, nuestra experiencia, ¿vale? ujú, Que es la propia dirección general. La propia ujú, dirección general, y siento ser tan directo, pero no está preparada muchas veces, o sea, es muy potente para hacer lo que sabe hacer, pero, por ejemplo, no está preparado tampoco para gestionar personas. Y una de las cosas que nos encontramos, Pablo, y nos seguimos encontrando, es que hay organizaciones que están gestionadas todavía con látigo. Y hay una cultura de miedo brutal. Claro, ¿esto qué hace? Pues evidentemente que las personas no saquen lo mejor de sí mismas. Ayer ujú, mismo estaba entrenando un equipo de una empresa valenciana y claro, es decir, llevamos ya un par de sesiones, pero no os podéis ni imaginar el acojone y el miedo que tienen de expresar realmente lo que sienten. Porque saben que si expresan lo que sienten y lo que opinan sobre determinadas cosas, les va a caer, por un lado o por otro. ujú, Incluso su propia líder del departamento, en algunos momentos, es como que, ya, pero ahí no entremos, ya, pero de eso no hablemos, ya, pero es que, claro, así es muy difícil que las personas y que las organizaciones evolucionen. Ojo, evolucionen de una manera favorable, en donde hay un equilibrio entre personas y hay un equilibrio entre personas y negocio. Es decir, porque al final tú puedes entrenar a las personas, pero igual que entrenas a las personas, tienes que entrenar también para que los resultados mejoren sobre los resultados actuales. Está muy bien, de manera inspiracional, esto lo he comentado muchas veces con Vicente, ¿vale? Es decir, no, es que las personas, ¿no? Es que el liderazgo, no, es que los equipos de alto rendimiento, vale, eso es súper potente, ¿vale? Y los podemos llevar a hacer team buildings y los podemos llevar a tener sesiones de diversión y podemos tener formaciones que salgan súper enchufados, ya, pero la película es cuando tú haces una intervención, al día siguiente, ¿qué es lo que estás poniendo en práctica? O yo te enchufo o enchufo a 20 personas, ¿vale? Y salen hiper contentas y luego al día siguiente vuelven a hacer lo mismo que estaban haciendo.
Claro. Y aquí, de manera colateral, Pablo, se unió otro de los handicaps. Los mandos intermedios no empujan como deberían empujar para que sus equipos adopten los nuevos hábitos, las nuevas formas de hacer. Javier, tengo que Fantástico. confesarte que me encanta tu trabajo. O sea, me declaro fiel devoto de todo lo que hagas. Si pudiera, te pondría una cámara y te seguiría todo el día. Me encanta. Yo creo que tanto Vicente como yo, a lo mejor uno más desde dentro, otro desde fuera, o las dos cosas, hemos vivido situaciones de estas, ¿no? Y además poníamos el dedo en la llaga diciendo que el principal problema que teníamos para seguir avanzando era este, ¿no? Entonces, si en esos momentos si eres capaz de contar con un experto como tú, con alguien que tiene experiencia en gestionar todo eso, bueno, te vuelve a salir el sol, florece la vida, o sea, esto. Entonces, de alguna Esto, manera, La verdad. esto Pablo, y perdona que te interrumpa, esto en aquellas empresas que te dejan hacer, claro, porque Sí. muchas empresas quieren cambiar sin cambiar. Bueno, esto al final es un canto al sol, ¿no? Justo eso es lo que iba a intervenir, porque lo que me gusta de Javier es eso. Fíjate que él ha empezado, yo soy muy directo y has visto que es un especialista en levantar la alfombra y en explicar ahí lo que hay, aunque asume algún riesgo, efectivamente. Alguien puede decir, pues oye, tan políticamente incorrecto no me interesa, así que fuera, ya, encantado. Lo bueno es, ¿por qué se queda? ¿Quiénes son las empresas que le dejan, que le toleran, que aprecian esa forma de expresión? Ahora, perdona, Javier tiene Vicente, esa perdona, parte que es que además que es de negocio, está muy orientado a resultados, por lo tanto, tiene un porqué. Todo lo que hace tiene un porqué y al final el CEO o los directivos que puedan ser más impactados por ese estilo de desarrollo de proyecto, al final genera rentabilidad y todos ganan y esto es lo importante. Por eso... a mí me gustaría profundizar un poquito más, Javier. Decías que detectas una serie de síntomas, estableces un tratamiento, eres capaz de aplicarlo, bueno, mientras te dejan hacer y te dejan hacer muchas veces porque ven resultados en tu gestión. Y un punto clave que hemos hablado muchas veces, por eso decía, tienes un conocimiento, un método. Esa orientación al resultado y la gestión del miedo. Hablando mucho de transformación digital, de lo que nos ocupa en este espacio, que también hemos dedicado muchas veces, eh, había una cuestión el otro día. Nadie discute que tiene que cambiar, como decías hace un momento. Otra cosa es que estén dispuestos a hacerlo. ¿Qué teclas tocas para liquidar el miedo, para que no sea un paralizante, para que se atrevan a asumir el cambio? Para mí eso es fundamental, que nos ilustres un poco cuál es tu experiencia, para que sepan, entre otras cosas, lo que nos ocupa, ¿no? Que le pierdan el miedo a implantar tecnología, a desarrollar la inteligencia artificial, la inteligencia comercial, etcétera. ¿Cómo consigues eso? Eso es lo que me parece más, lo que puedas contar, ¿eh? Quiero decir, sí. Fenomenal, fenomenal. En ese sentido, Vicente, yo creo que aquí, es decir, hay un... a ver, ¿cómo te diría? Por un lado, es decir, si lo centramos en el tema de IA, ¿vale? De IA y de esta área exponencial en la que estamos. Están las personas que son optimizadores, es decir, que son los que utilizan la IA, la tecnología, para hacer, bueno, pues las tareas, ¿no? Del día a día, ser más rápido, ser más eficiente, bueno, etcétera, etcétera. Y luego están, ¿vale? Los desbordadores. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? Que en los próximos 3-5 años, y no vamos más, ¿vale? Y no porque lo diga Javier, sino por lo que dicen los expertos que están ahí, esto va a pegar una hostia de 3 pares de narices. Y sí o sí, aquellas organizaciones que no estén o que no se hayan subido a esta cresta, yo no sé si van a morir, pero van a tener muchísimas dificultades a nivel de competitividad. Esto es una primera capa, ¿vale? Es decir, en las empresas siempre están esas personas como más miedosas a ese proceso de cambio, aunque todos nos resistimos al proceso de cambio, ¿vale? Y dos, esas personas que dicen, bueno, es decir, esto es lo que viene, lo voy a intentar abrazar de la mejor forma posible y lo voy a poner en marcha. Bien, esta es una primera capa. Y luego está la capa puramente personal. Y aquí, Vicente, lo que trabajamos con las personas es a enseñarles, a entrenarles a gestionar sus emociones y ver que detrás de esa gestión de emociones
muchas veces hay trampas mentales y hay que trabajar sobre esas trampas mentales. Imagínate, ¿vale? Es que si utilizo la IA voy a perder el control o la personalización de las cosas que hago. Ya. Pero es que, ¿y cuál es el impacto que va a generar tu puesto de trabajo o se va a generar tu puesto de trabajo si no utilizas la IA de manera ordenada o no utilizas esta tecnología de manera ordenada? Eso es la reflexión que intentamos compartir con ellos y evidentemente, Vicente, fíjate que te lo acabo de resumir, pero esto no es una sesión de 2 o 3 horas con ellos. Esto son varias sesiones hasta que entienden que efectivamente el formato va por salir, aunque esté muy, muy manida la cosa, de esa área de comodidad en la que estás en estos momentos instalado. Y esto al final es gestión del cambio en la que tú trabajas con unos hábitos y empiezas a partir de ahora a trabajar con otros hábitos diferentes. Y esos hábitos, Vicente, lo que hacemos es evaluarlos semanalmente con ellos a través de tareas y a través de evaluaciones previas que hacemos al inicio del proyecto. Os pongo un caso concreto. Nosotros, si tenemos que entrenar un equipo de managers, vamos a suponer de 10 managers, hacemos una evaluación inicial para saber en qué punto se encuentran. A partir de esa evaluación inicial, ¿vale?, sacamos las áreas de mejora que tienen cada una de esas personas, incluso si es necesario, Vicente, que en la mayoría de los casos es necesario, no solamente trabajamos a nivel grupal, sino luego trabajamos a nivel individual, sobre todo con aquellas personas o aquellos managers que son más rocosas. ¿Pero qué es lo que trabajamos? Gestión de sus emociones, gestión del cambio, ¿vale? Modificación de los hábitos, ¿vale?, que estás teniendo desde la fecha. Ok. Nada fácil, muy fácil de decir y muy complicado de hacer. Sí. O sea, vuestro enemigo principal, Javier, entonces es la zona de confort. La zona de confort Sí, que tiene sí, cada sí, uno, ¿no? sí, El sí. otro día, en el último episodio que grabamos de Hablando Comercialmente, me hicieron ver algo que yo, bueno, Vicente se va a reír, pero me hicieron ver algo que yo no había sido capaz de verlo nunca, a pesar de llevar 20 años hablando de salir de la zona de confort. Y es que no se trata tanto de salir de esa zona de confort como de ampliarla, ¿no? La zona de confort está bien, no tiene nada de malo, es tu zona que te da seguridad, pero de lo que se trata es de ir ampliándola, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis que a nivel individual las personas, desde sus puestos de responsabilidad, que algunas veces no están muy lejos de la toma de decisión, ¿no?, sean capaces de hacer más grande esa zona de confort? ¿Cómo lo conseguís? ¿Tenéis ahí unos mecanismos que más o menos aplicáis? Es un poco, se trata de tener mucha psicología y ver a cada perfil de individuo, cada perfil de persona, qué hacer con él? ¿Cómo Sí, gestionar eso? sí, de hecho, Pablo, es cierto que tienes que conocer muy bien a la persona o las personas, ¿no? Es decir, primero como equipo y luego de manera individual. Tengo que decirte que cuando se hacen este tipo de intervenciones, si nos vamos a un equipo de 10, ¿vale? Es decir, tampoco quiero hablar de mayores cantidades. Ujú. De ahí hay 3, 4 personas que jamás van a cambiar, Qué bueno pero tenerlo. porque no quieren cambiar. Mm, O sea, no porque no tengan potencial de cambio, sino porque han decidido, ¿vale?, que hasta ahí está bien. Y ujú, fíjate, es decir, podríamos hablar de personas que dicen, bueno, es que tenemos empleados que superan, no sé, me lo voy a inventar, ¿vale? Es decir, los 57 años. Y es que estos ya no cambian a de 3. Bueno, aquí hay muchas sorpresas, ¿eh? Porque hay mm. gente de 30 que dice que no va a cambiar, que él va a seguir haciendo las cosas de la misma manera y que no le calientan la oreja. Bueno, pero nosotros, en nuestra experiencia, ya sabemos que en un equipo de 10, esto multiplicado por otros, 3, 4 personas, ¿vale?, Ujú. han Sí. decidido que no van a cambiar. Es Ujú. cierto lo que decías, es decir, al final la zona de comodidad lo único que haces es ampliarla, porque cuando la amplías, vuelves a otra zona de comodidad. Y cuando la amplías, vuelves a otra zona de comodidad. Y así, ¿vale? Multiplicado por n, ¿de acuerdo? Ujú. Pero la cuestión es no tanto que tú impongas las cosas que se pueden cambiar, sino que de alguna manera, lo voy a decir en bonito, porque esto en los libros son bonito, co-crees con las Mm, personas
y en este caso con la dirección de la empresa, los cambios que vas a ejecutar en los próximos meses. ¿De acuerdo? Ahora bien, es fundamental cuando entrenas a las personas que realmente desde el minuto cero, es decir, al día siguiente, ya estén operando con otras formas de hacer, aquellas que tengan que ajustar, porque las que están funcionando se mantienen, ¿vale? Pero es fundamental que se pongan manos a la obra y que interioricen ese tema. Luego podremos ir a un nuevo hábito, se incorpora a los 21 días, otro a los 66, otro a los 99, como dicen diferentes expertos, ¿vale? Ya que he interiorizado. Yo no me centro ahí, o no nos centramos ahí. Y hay personas que tienen una capacidad de adaptación brutal y en 4 días están enchufados con nuevas formas de hacer, y otros que necesitan 5 meses. Pero la película es, ¿con qué actitud me enfrento yo, ¿vale?, a ese nuevo escenario que viene por delante? Luego también es cierto que, como digo yo, es decir, hay mentalidades que independientemente de que la persona sea joven o la persona sea o sea, tenga una mayor edad, son mentalidades como más fijas, como más rocosas, como, oye, ¿a mí qué película me vas a contar? Si yo llevo en esta empresa 25 años. Eso es demoledor para las organizaciones porque al final se convierten en dinosaurios. Y ahora bien, vamos a la parte dura de todo esto. Cuando las direcciones generales o CEOs nos dicen, ¿cómo ves a este equipo? Es decir, ¿cómo veis a este equipo? Después de estar trabajando pues probablemente 3 meses. Bueno, es que hay gente que no da más, Pablo. Es decir, pero no porque tampoco tenga potencial. Algunos es verdad que no lo tienen, pero otras personas es que no quieren, ¿vale? Y eso hay que dejarlo muy claro desde el principio, porque al final, como tú decías antes, la resistencia al cambio está en todos nosotros. Entonces, como tú digas, no quiero, da igual. Ni el mejor entrenamiento del mundo va a sacarte, ¿vale?, de ese escenario. Porque al final, o sea, la competencia, la verdadera competencia de verdad, no está en el mercado. Está en tu propia mente. Los Esa límites es, de esa es muy buena. crecimiento, los límites de incorporación, los límites de cambio, no están ni en recursos económicos ni en mercado. Están en tu mente. Y ahí es donde hay que trabajar para apretar los botones de cambio interno, que digo yo, ¿no? Y además se me ocurre, Javier, hoy en esta conversación, este diálogo me está recordando aquel famoso cuadrante que me ha acompañado tantos años en la vida, donde decía que están los que saben y quieren, los que quieren y no saben, los que ni quieren ni saben. Bueno, oye, y que de alguna forma es un poco, es decir, hay un objetivo, hay un propósito. Quiero decir que los managers, los empresarios tienen una responsabilidad social. Es decir, yo creo que ya nadie discute, como bien decías, que el cambio no es una opción, que adaptarse a lo que a este nuevo paradigma que está suponiendo la irrupción de la tecnología es absolutamente necesario. Y además nos has regalado un titular. Efectivamente, el enemigo está dentro, no está fuera, y tienes que ser capaz de cambiar la actitud, ¿no? Pero se me ocurre, cuando haces balance de un proyecto, tú que has trabajado, por ejemplo, en misiones de interim management con responsabilidad directiva en equipos, ¿qué pasa cuando al final hay que tomar decisiones? Es decir, ya tienes organizado el equipo, la empresa ha puesto todo de sí por esa responsabilidad social, a las personas se les ha dado las oportunidades. Y efectivamente el equipo habrá cambiado las actitudes, habrá desarrollado nuevas competencias o nuevos hábitos, empezarán a haber resultados, pero hay que limpiar, hay que cortar, hay que podar para que la empresa crezca. ¿Cómo se afronta esa última parte o cómo lo gestionáis para que no ganarte enemigos que te busquen por la calle? No lo sé. Perdona, perdona, Javier, yo te iba a hacer una pregunta que era, ¿qué tal te llevas con los departamentos de recursos humanos? Bueno, realmente, Pablo, uno de mis principales ICPs son las direcciones de recursos humanos, ¿eh? O sea que es que ellos son un elemento clave también, ¿vale? En ese sentido, igual que los CEOs, ¿no? Y esto, uniéndolo a la pregunta que haces, Vicente, esa es la parte más compleja, ¿vale? Pero hay que tomar decisiones. Hay personas que se pueden reubicar
y hay otras personas que hay que invitarles a salir de la organización. Pero, Es, Es es que, inevitable, pero ¿no? tenía. es que es inevitable, ¿eh? O sea, esto no. Otra cosa es que luego desde la organización digan, tiramos para adelante y quiero invertir en sacar a esta persona de la organización, porque a veces pues es mucha pasta o es mucha pasta si tienes que tomar decisiones sobre 2, 3 personas. Pero es que cuando una empresa gira, cuando una empresa se ajusta, cuando una empresa se ordena, cuando una empresa comienza a profesionalizarse y quiere crecer de verdad para ser más competitiva en el mercado, Vicente, hay que ir a este tipo de decisiones. Son complicadas porque no son agradables, pero sí, hay que plantearlas con esta realidad y con esta crudeza, ¿no? Oye, pues permíteme, porque ya te digo, la charla está siendo muy interesante, muy general, muy transversal, muy humana. eh, y quisiera llevarla un poco más departamental. Ya sabes que Sí, aquí hablamos de ventas, que tú las conoces muy bien y que los vendedores, pues por definición, debemos ser optimistas, somos muy extrovertidos, nos gusta hablar, las reuniones de ventas se habla mucho y se decide poco. Y como lo conoces bien y, y sabes que hay miles de vendedores en estos momentos que están viendo que, sobre todo en el mundo de la distribución B2B, eh, empresas que venden a empresas, su día a día está cambiando de forma muy acelerada, ¿no? Y lo que hace unos años pues era básicamente gestionar rutas, zonas, visitas, carteras, pues ahora está plagada de CRMs, de social selling, de tablets, de compartir con un e-commerce, la carterización, de gestión de objetivos, de cuadros de mando. eh, Cuando tú llegas a esos departamentos, ¿qué te encuentras? ¿Qué parte, cuál es el sentimiento general? ¿Qué les dirías a esos vendedores? ¿Qué harías tú si fueras el director comercial en una misión y tuvieras que afrontar todos estos cambios, pero en el área de estos cabezotas, de estas grandes personas que somos los vendedores? ¿Qué consejo, qué harías tú si fueras, qué priorizarías? mira, hay un tema que para mí es fundamental y yo te diría, y os lo voy a poner también en formato de frase de marketing, ¿vale? Porque quizás sea menos a nivel de porcentaje, pero el 99% de los equipos comerciales van en piloto automático. Ajá, fantástico. Esto yo creo que es uno de los grandes hándicaps que existen en los departamentos comerciales. La gente se levanta por la mañana, se arregla, sale a la calle y se pone a hacer llamadas y a visitar o no visitar, pero detrás no hay una planificación previa, no hay un pensamiento previo, no hay un... Yo no debo de tirar a todas las cuentas o a todo lo que se mueve, yo tengo que sistematizar mi proceso de ventas, ¿vale? Una sería esta, otra sería la sistematización de un departamento de ventas. Al final, en un departamento de ventas lo vamos a situar también en 10 personas, ¿vale? Por utilizar el mismo símil que antes. Cada uno hace las cosas de una manera diferente. Cada uno escribe los mails de manera diferente. Cada uno abre las cuentas de manera diferente. Cada uno hace la guerra por su cuenta. Y claro, ¿qué ocurre? Que al final se obtienen resultados, evidentemente, pero no se obtienen los resultados que si se podrían obtener, Vicente, si detrás hay un sistema de cómo hacer las cosas. Y dentro de ese sistema hay una parte importante que es la planificación y quitar ese interruptor, ese piloto automático. Luego, 2, las organizaciones generan muchos datos, pero los equipos comerciales tan solo utilizan el 3-4% de esos datos. Y luego esto se añade otra cosa. Tenemos un montón de herramientas y tools de dispersión. Y esto además acelera la falta de foco. Con lo cual, si yo consigo al mes, me lo estoy inventando, 25.000, si yo dejo el piloto automático, sistematizo el proceso de ventas,
Me dirijo solamente a aquellas cuentas clave que tengo que dirigirme. Y utilizo los datos que me expulsa mi organización y los que tengo del mercado, y eso es otro capítulo que luego podemos hablar acerca de la IA, todo eso me va a favorecer más. Y la última, la mentalidad. Esto, que de nuevo es un intangible, Vicente, Claro. la mentalidad en los equipos comerciales en términos generales es casposa, es del siglo XVII, es del siglo XVIII, si me apuráis, pero no están en el siglo XXI. La IA viene para acelerar muchos procesos, pero eso no te va a diferenciar si tú no tienes criterio, si no hay una estrategia, si no hay un sistema detrás, si no hay una planificación previa. Y claro, muchas veces detrás de todo esto está el propio mando intermedio. Si la dirección comercial tiene una reunión los lunes y le dice a los muchachos, esta semana tenemos que apretar, tenemos que conseguir un 20% sobre los objetivos del último trimestre. ¿Y eso qué significa? Porque en 10 vendedores, lo de apretar, a uno puede decir, tengo que apretar los dientes cuando esté con el cliente. El otro dice, no, yo lo que tengo que hacer, me han dicho que tengo que apretar, tengo que fidelizar más a los clientes. El otro dice, no, es que yo, si ahora trabajo 7 horas, tengo que trabajar 9. ¿Pero qué significa apretar? Grande, Javier, exactamente. Sí. Grande. Ya Bueno, sabes que vengo del mundo de la tecnología, que vivo todo eso, pero por eso me hacía mucha ilusión dialogar públicamente contigo, porque al final compartimos el propósito. Aquí queremos bien y queremos ayudar. Y de alguna forma, pues eso, estamos rodeados cada vez más de medios potentes, de tecnología, pero si no hay alguien que agite la conciencia, que provoque ese cambio interno, esa responsabilidad personal de cada uno de estos vendedores, de aceptar que además hace muchísima falta. Yo me doy cuenta que cada vez más los buenos tienen un futuro enorme. Porque necesitamos, al final, el comprador también es una persona, necesita hablar con una persona, la base está en la confianza. Y les podemos ayudar muchísimo desde tu punto de vista, desde el mío, pero yo creo que al final tenemos que trabajar en equipo. Alguien tiene que cocinar los datos, alguien tiene que enseñarle a usarlo y lo que más me gusta de ti, y alguien tiene que tocar la fibra para que quieran usarlos, joder. sí, Así que, desde luego con ese discurso las fibras se tocan, ¿eh? O sea, ya lo digo yo. O sea, esto es a lo que tú llamas de alguna manera, Vicente, inteligencia comercial, ¿no? Todo lo que claro, está aquí alrededor asociado, ¿no? La verdad es que el eso es. mercado es un territorio hostil, el día a día, si uno se lo toma así, es un territorio hostil, pero teniendo las herramientas adecuadas y la preparación y la mentalización adecuada, pues, lo que es realmente es un campo de oportunidades. O sea, es así, ¿no? Claro, y Javier nos ha regalado una serie de titulares. Lo del Ojo, piloto sí, automático es genial. sí, sí, sí. Apretar, apretar, coño, hostia, hostia. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y cómo se come? Y dice, yo ya lo hago. Y el que ha tenido un buen mes, pues este dice, conmigo no va, yo voy de puta madre. Hasta el mes siguiente, que es cuando empieza a pinchar. Y entonces, en fin. Eso se nota que hay muchas tablas en la parte, Javier. En la Sí. trinchera, como llamamos aquí, la trinchera comercial, tiene Mm. mucha experiencia. Sí. Y De una hecho, curiosidad, sí, perdón. sí, perdón, de hecho, fijaros que, por ejemplo, la obsesión de la mayoría de las organizaciones con el tema de los objetivos, ¿no, Vicente? Y eso tú también lo has vivido y tú lo has vivido también, Pablo. La pregunta no es qué objetivos o si hablamos de tantos por cien, ¿vale? Y esto os voy a regalar también otro titular, ¿vale? Sino, ¿qué acción tenemos que hacer desde el departamento comercial que sea inevitable conseguir X? La peli, si solamente hablamos de porcentajes, que eso les encanta, ¿vale? A las organizaciones, en tantos por cien, vale, perfecto. Pero dejemos esa parte. Si tú dices, tenemos que incrementar un 20% las ventas el próximo trimestre. Ya. Y yo te digo, ¿qué acción o acciones tenemos que hacer de manera inevitable? No para conseguir el 20%, sino para conseguir un 40%. ¿Qué ocurre? Cuando, Vicente, lanzas esta pregunta de esta manera, cada una de las mentes que hay en la sala empiezan a pensar. ¿Por qué? Porque la mente va
a donde tú diriges el pensamiento. Si tú lo diriges a porcentajes, te lleva a porcentajes. ¿Qué ocurre? Que si no consigues el 20%, genera frustración en el equipo y vas metiendo una presión añadida a la mochila emocional de los equipos, y un día, y otro día, y otro día. ¿Y eso qué te produce? Desgaste, y produce equipos mediocres, no equipos de alto rendimiento, como en muchas de las formaciones que se comentan por ahí, ¿no? Sí, porque esa es la gran cuestión. Al final, ahí me gustaría, y ya por ir acabando, pero me gustaría que nos regalaras eh, una parte de tu conocimiento y experiencia, porque la figura del director comercial en España está poco desarrollada, a mi juicio. Antes hablabas de que les vendría bien. Eso que queda mal, la profesionalización, porque son buenos profesionales. Lo que pasa es que deberían de desarrollar nuevas competencias, a mi juicio, pero tiene mucho que ver con lo que planteas, ¿no? Hay una obsesión por el resultado y es verdad que a los vendedores se nos paga por vender pero claro, conseguir vender es el final de un proceso. Hay mucha actividad antes, hay una actitud previa a la actividad, hay un conocimiento previo a la actitud, ¿no? Entonces esa necesidad... eh, pues ese hueco, esa tarea de coaching que tiene que hacer hoy un director comercial para ser capaz, en lugar de perderse en cosas como apretar, para decir, oye, esta es la actividad clave y con esta actividad clave diseñamos un proceso y la venta al final es el resultado de un proceso cuidadosamente ejecutado, ¿vale? Eh, ¿cómo harías tú o qué consejo les darías tú? eh, a personas bueno, a los managers que son jefes de ventas, que dirigen equipos, que no conocen otra cosa, que la empresa también les somete a una presión como managers para los porcentajes, como decías, pero ellos sí saben que tendrían que cambiar, que para lograr ese resultado eh, tendrían que enfocarse mucho en la gestión de la actividad del vendedor y en la motivación y en la actitud. ¿Qué consejo les darías tú en este momento, que también disponen de oferta como la vuestra o como las herramientas? ¿Qué fibra le tocaríamos para que tomen acción ellos mismos, para que sean ejemplo de liderazgo en sus equipos? ¿Qué consejo les darías? Mira, hay un tema, fijaros que las grandes corporaciones entrenan a sus mandos intermedios, no solamente en formaciones puntuales, sino en entrenamientos de larga duración. ¿Qué quiero decir? ¿Vale? Las grandes corporaciones esto lo saben muy bien. ¿Qué hacen? Contratan, ¿vale?, expertos externos para enseñar a sus mandos intermedios, a sus managers, a gestionar personas, a cómo deben, Vicente, comunicarse con ellos, pero una comunicación auténtica, una comunicación de verdad. Y no solamente basada en tenemos que apretar, tenemos que conseguir, ¿vale? Hemos hecho 100.000, tenemos que hacer 200.000, ¿vale? Claro, ¿esto qué ocurre? Esto pasa primero porque la propia organización crea de verdad en esto y apueste de verdad por sus mandos intermedios. Porque al final el mando intermedio recibe hostias por arriba, por abajo y por los lados, pero no los entrenan. Entonces, en la línea que estás comentando, mi recomendación es, si tu propia organización, o sea, no lo hace, solamente porque tú evoluciones y pegues un salto importante en tu desarrollo profesional, contrátalo de manera individual y contrata, ¿vale?, a expertos que realmente te enseñen a cómo gestionar las personas, a cómo comunicarte, a cómo gestionar las emociones de cada una de las personas que tienes en un equipo. Y esto tú lo has dicho antes muy bien, Vicente. Esto al final es trabajo interior. Claro, no quiero caer en la simplicidad de deciros, es que el liderazgo empieza por el autoliderazgo, pero es que es cierto. Es decir, trabájate primero, párate, mira hacia dónde te estás dirigiendo y hacia dónde quieres dirigirte los próximos años y trabájate interiormente, porque esa es la clave para que luego eso lo saques de manera al exterior, ¿no, Vicente? Entonces, claro, al final, si ese trabajo interno no lo haces, wow, vas a tener pues las dificultades que todo Dios tiene. El problema de todo esto es que de pequeñitos
no nos han enseñado a gestionar las emociones. ¿Y cómo llegamos a la edad adulta? Cavernícolas perdidos, embrutecidos, en Me vez de encanta. decirle a una persona y liderarla desde esa parte más compasiva, desde esa parte más asertiva, de esa parte de para mí tú eres importante y gracias a ti, ¿vale? Estamos obteniendo los resultados, no, saco el látigo, ¿vale? Me pongo la piel que llevan nuestros cavernícolas, entonces, y ¡zas! ¡Y zas! Claro, ¿por qué están triunfando tanto los programas de bienestar? Porque la gente en las organizaciones está hecha polvo, pero es que las tratan como el culo. Perdonad por la expresión. Claro, Claro. ¿cómo quieres obtener mejores resultados si realmente estás tratando a las personas que tienes en tu organización de pena? No puede ser. Entonces, por resumir, Vicente, trabajo interior, contratación externa, ¿vale? Por parte de la organización, pero si no es así, contratación individual por tu parte para entrenarte a mostrarte al mundo de otra manera, ¿no? Buenísimo, me encanta, porque cuando Interesante. hicimos esto teníamos claro que íbamos a hablar de cambio, de tecnología, pero era fundamental tener tu aportación, tu testimonio, porque esta es muy válido. Y aquí planteábamos, Pablo y yo, hablar de personas, hablar de gestionar emociones, que es una parte clave de lo que nos has aportado hoy, que para mí tiene un enorme valor. Así que muchísimas gracias. Javier. Sí, es hablar, Vicente, de personas a las personas. O sea, sí, para que tengan Igual. Eso es. un poco conciencia de que herramientas cada vez hay más en el mercado, pero las herramientas necesitan, pues eso, de una mentalización, de un cambio cultural. Bueno, es que Javier lo ha expresado, no, para mí, no solamente lo ha expresado todo, sino que además lo ha expresado con una claridad que se queda a la primera que escuchas. O sea, Hasta el punto de que te confieso algo, Javier. Cuando que desarrollamos esta actividad, nos planteamos hacerlo con mucha humildad. Es decir, aquí que como somos amigos y el que avisa no es traidor, vamos a difundir parte de estos contenidos para tocar conciencias. Y ya sabes, porque al final vender es ayudar, y esto pues todos estamos vendiendo siempre, continuamente. Entonces, si pretendemos ayudar con este espacio, es probable que incluso nuestra audiencia futura nos llegue. Yo voy a intentar que nos llegue feedback y con la ayuda de Pablo seguramente lo conseguiremos. Y no descartes que algún día tengamos preguntas más específicas, ya no nuestras, sino Lo de otros. lo de otros. Dile aquel, ¿cómo se llama? Javier de las gafitas, aquel que vino tanto a provocar. Oye, ¿cómo hacer esto? Me explico. Porque puede ser, has tocado fibras muy interesantes que dan para un programa completo, ¿no? creo que tenemos todos, bueno, todos, seguro todos, pero en mente tú y yo, Vicente, empresas de nuestro sector, muchas, Sí, que sí. con la mano de Javier cambiarían como de la noche al día, ¿no? Y Yo digo creo de que la la noche mayoría, al día y no del claro. día a la noche, porque están en la noche. A eso me Muy bien. refería cuando me despedía de él. Decía, algunas, mira, Javier, Pablo y yo lo sabemos, algunas lo necesitan, eh, otras no lo saben, pero y lo necesitan igualmente. Y volvemos a esa cultura que al final pues tiene que ver con la personalidad de las organizaciones, ¿no? Pero todas ya saben que tienen que moverse, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de decir, oye, qué soluciones existen y que esto no es humo ni ciencia ficción, son realidades que ya están probadas en otros sectores y que aquí podrían funcionarte también. Oye, pues nada, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo en este diálogo tan abierto y sacarte una sonrisa es lo que más es el mejor Sí, premio de esto, ¿vale? Así que, sí, sí, no, ya te perfecto. digo, no descartes que nos volvamos a ver Fenomenal. en el episodio Encantadísimo. Lucio. Encantadísimo de que nos vamos a ver y bueno, ya sabéis, me tenéis por aquí para lo que necesitéis. Y bueno, si efectivamente, como dices Vicente, luego hay personas que digan, "Oh, ese tipo que salió, oye, cuando apretaba el botón que decía que eran equipos mediocres, pero ¿qué cojones quiere decir esto? Bien, Exacto. nada, le responderemos de la manera más humilde y siempre basada en la experiencia. Fantástico. Perfecto. Muy bien. Gracias, Vicente. Gracias, Javier. Un placer, de verdad. Gracias, Pablo. Gracias, Vicente. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta la Un abrazo. próxima. Chao, Adiós. adiós.